Siempre creí que el pasado se quedaba atrás, inmóvil y polvoriento, hasta que encontré una foto mía, durmiendo en mi propia cama, clavada en la pared de un aula que debió estar vacía hace 10 años. La escuela primaria San Gabriel había cerrado sus puertas en 2013, debido a problemas estructurales y un escándalo de asbesto que el municipio prefirió enterrar antes que solucionar. Para la mayoría, era solo un edificio de ladrillo rojo que se pudría en las afueras de la ciudad, una cicatriz urbana cubierta de hiedra y vidrios rotos. Pero para Lucas, Elena y para mí, era una cápsula del tiempo. La curiosidad, mezclada con esa estupidez nostálgica que te da a los 20 y tantos años, nos llevó a saltar la cerca oxidada, una noche de martes, sin luna, donde la única luz provenía de nuestras linternas tácticas, cuyos haces cortaban la densidad del aire viciado. El silencio allí dentro no era natural, era pesado, como si el edificio estuviera conteniendo la respiración. Y mientras caminábamos sobre los escombros del vestíbulo principal, Elena arrugó la nariz y susurró que olía a humedad y a libros podridos, una mezcla rancia que se te pegaba a la ropa. Avanzamos por los pasillos viendo las taquillas abiertas como bocas, bostezando, y pasamos por el gimnasio, donde el suelo de madera se había levantado por la humedad, formando olas grotescas. Hasta ese momento, era la típica exploración urbana, inquietante, sí, pero inofensiva, hasta que Lucas señaló una escalera que descendía hacia la oscuridad total y comentó, con una risa nerviosa, que recordaba cómo el conserje siempre los regañaba si se acercaban a esa puerta, sugiriendo que bajáramos a ver qué había ocultado con tanto celo. Bajamos, y la temperatura cayó drásticamente. El aire aquí abajo era diferente. No olía a moho ni a ratas muertas, sino que tenía un olor químico, tenue pero inconfundible, como cloro barato y cera de velas. Al final del pasillo de hormigón, una puerta de metal que debería haber estado cerrada con cadenas, estaba entreabierta apenas unos centímetros, y, al empujarla, no chirrió porque las bisagras estaban recién aceitadas. Un detalle que debió haberme hecho correr en dirección contraria si mi cerebro hubiera procesado el peligro a tiempo. Entramos esperando ver calderas oxidadas, pero alguien había limpiado el espacio, barriendo el polvo y colocando una alfombra raída en el centro, junto a un colchón sucio, con sábanas perfectamente estiradas, una mesa plegable, con una pequeña estufa de gas y latas de comida, apiladas por tamaño. Con la voz temblando, Elena preguntó si alguien vivía allí, a lo que Lucas respondió retrocediendo, de inmediato, hacia la puerta, insistiendo en que debíamos irnos, porque aquello no era un fantasma, sino un vagabundo peligroso, que podría volver en cualquier momento. Estaba a punto de seguirlo cuando mi linterna iluminó la pared del fondo, y los detuve en seco, con un tajante. Esperen, incapaz de apartar la vista de lo que acababa de descubrir. No había grafitis, ni suciedad en esa pared. Estaba cubierta de corcho y sobre él había cientos de fotografías que al principio confundí con recortes viejos, hasta que me acerqué, sintiendo un nudo frío apretarse en mi estómago, y enfoqué la primera imagen. Clarán. Era una foto de mi casa, tomada desde los arbustos de mi vecino de enfrente, donde se veía mi coche aparcado en la entrada. Bajé la mirada a la siguiente foto, y me vi a mí mismo sacando la basura, llevando la sudadera gris que tenía puesta el lunes pasado, hace solo 2 días. Intenté hablar, pero mi voz salió como un estrangulamiento al llamar a los chicos para que vieran aquello. Elena soltó un grito ahogado al encontrar su sección, llena de fotos de ella en la parada del autobús o comprando café, e incluso una imagen terriblemente granulada, pero clara, tomada a través de la ventana de su cocina mientras lavaba los platos de noche. Pero la sección de Lucas era la peor, ya que mostraban el interior de su sala, de estar desde varios ángulos, acompañadas de una nota escrita a mano, con rotulado rojo, debajo de una foto suya, viendo televisión, que decía: duerme a las 11:30,
p.m. deja la ventana del baño, sin seguro los jueves. El terror no fue una explosión, fue una inmersión en agua helada, al comprender que no estábamos en un lugar abandonado, sino en el centro de operaciones de alguien que nos había estado cazando, alguien que conocía nuestros horarios, nuestras debilidades y nuestras rutas. Lucas, pálido y con los ojos desorbitados, susurró con urgencia que teníamos que irnos ya. Pero en ese preciso instante, escuchamos un sonido que no venía de afuera, sino del otro lado de una cortina mugrienta que separaba una pequeña alcoba del resto de la habitación. Era el sonido de una respiración lenta, rasposa y húmeda. Alguien había estado allí todo el tiempo, sentado en la oscuridad, a menos de 3 metros, escuchándonos descubrir nuestra propia vigilancia. Mi linterna tembló violentamente mientras apuntaba hacia la cortina y vi la tela moverse ligeramente, seguida por una mano pálida con las uñas negras y largas que se asomó para apartar la tela con una lentitud tortuosa. No esperamos a ver la cara y el pánico borró cualquier sentido de dirección mientras corríamos escaleras arriba, tropezando y chocando contra las paredes, sintiendo que en cualquier momento esa mano nos agarraría del tobillo para arrastrarnos de vuelta a la oscuridad. El sonido de pasos pesados, botas golpeando el metal con furia, resonó detrás de nosotros, persiguiéndonos por el pasillo, hasta que salimos al aire nocturno, como animales desesperados, saltando la cerca, sin importarnos el alambre de púas que nos rasgó la ropa y la piel, y no paramos de correr hasta llegar al coche a 3 calles de distancia. Llamamos a la policía, quienes fueron a la escuela esa misma noche y encontraron el cuarto con el colchón y la comida. Pero las fotos ya no estaban. La pared de corcho estaba vacía, excepto por los agujeros de las chinchitas, lo que indicaba que el hombre se había ido llevándose su investigación con él. Han pasado 3 semanas, y aunque la policía insiste en que fue un ocupante ilegal, que huyó, y que estamos seguros, anoche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido suave fuera de mi ventana, y, aunque al mirar, no vi a nadie. En el vidrio condensado por el frío de la noche, alguien había dibujado una carita feliz con el dedo. Un trazo fresco que me confirma que él sabe que lo vi. Y lo peor de todo, sabe que yo sé que está ahí fuera. 3 razones para nunca entrar a una casa vacía. Siempre quise capturar lo invisible en mis videos de exploración urbana, pero nunca imaginé que yo terminaría siendo el protagonista involuntario de una película de terror, filmada a solo 3 metros de mi espalda. La mansión Blackwood no aparecía en los foros habituales de exploración urbana. Era un rumor susurrado. Unas coordenadas GPS que me pasaron en un servidor de Discord privado, bajo la estricta condición de no compartirla con nadie más. Situada al final de un camino de tierra devorado por la maleza, la casa se alzaba como un monumento a la decadencia victoriana, con sus ventanas tapiadas, pareciendo ojos ciegos que rechazaban la luz del sol. Sin embargo, para alguien como yo, que lleva 5 años documentando el deterioro de lo que alguna vez fue grandioso, esa hostilidad arquitectónica era una invitación irresistible. Aparqué mi coche a 1 kilómetro de distancia para evitar sospechas y caminé el resto del trayecto con mi equipo al hombro, sintiendo esa mezcla familiar de adrenalina y ansiedad que siempre precede a una entrada ilegal. Aunque esta vez el silencio del bosque circundante se sentía extrañamente artificial, como si los pájaros y los insectos hubieran decidido callar al unísono ante mi presencia. Al llegar al perímetro, noté que la puerta principal estaba sellada con tablones gruesos, pero tras rodear la estructura, encontré una ventana en la planta baja con el vidrio roto y el marco lo suficientemente podrido como para ceder ante un empujón firme. Así que encendí mi linterna, ajusté mi GoPro en el pecho y me deslicé hacia el interior, aterrizando sobre una alfombra persa que levantó una nube de polvo antiguo al recibir mis botas. El interior de la casa era desconcertante, no porque estuviera destruido,
sino porque estaba inquietantemente intacto, a diferencia de otros lugares donde los grafitis y el vandalismo son la norma. Aquí los muebles estaban en su sitio, cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas estáticos en la penumbra. Mientras recorría el vestíbulo, el haz de mi linterna iluminaba retratos al óleo, cuyas miradas parecían seguirme, y el aire estaba viciado, cargado de un olor metálico que mi cerebro registró como tuberías oxidadas, aunque en el fondo sabía que se parecía más al cobre de la sangre seca. Subí la escalera principal, que gimió bajo mi peso como un animal herido, y me dirigí hacia lo que parecía ser el dormitorio principal, atraído por una puerta entreabierta que dejaba escapar una corriente de aire gélido. Al entrar, mis sentidos se pusieron en alerta máxima, porque la habitación estaba inmaculada. La cama con dosel estaba hecha con precisión militar, y sobre una mesita de noche de caoba había un objeto que no pertenecía a esa época, una videocámara digital moderna, de esas Handycam negras, con la pequeña luz roja de grabando, parpadeando rítmicamente en la oscuridad, como un corazón electrónico. Me acerqué con cautela, sintiendo un hormigueo desagradable en la nuca, y tomé la cámara con manos temblorosas, notando al instante que el aparato estaba tibio al tacto, lo que indicaba que había estado en funcionamiento o en las manos de alguien hace muy poco tiempo. La curiosidad superó a mi instinto de supervivencia y detuve la grabación actual para revisar el último archivo guardado, esperando encontrar quizás a otro explorador que la hubiera olvidado o algún tipo de broma macabra. Lo que vi en la pequeña pantalla LCD hizo que se me helara la sangre en las venas. El video mostraba el interior de la habitación en la que yo estaba parado, pero el ángulo era bajo y estaba enmarcado por unas rejillas de madera horizontales, como si quien filmaba estuviera escondido detrás de una persiana o de una puerta de armario. En el video, la ventana del fondo se abría y una figura entraba torpemente. Era yo. Reconocí mi chaqueta norte y el parche reflectante de mi mochila, y al mirar el código de tiempo en la esquina inferior, el terror me golpeó con la fuerza de un Mason hace 2 minutos. Mi mente intentó procesar la geometría de la situación con una lentitud desesperante, mientras mis ojos se desviaban de la pantalla hacia la realidad. El video había sido filmado desde el armario empotrado que ocupaba toda la pared derecha de la habitación, el mismo armario que ahora estaba a mi espalda, a escasos 3 pasos de distancia. En el video, la cámara hizo un zoom suave hacia mi nuca, mientras yo examinaba los muebles, y pude escuchar mi propia respiración, agitada, saliendo de los altavoces del dispositivo. Pero lo más aterrador fue que el plano no era estático, se movía ligeramente arriba y abajo, al compás de la respiración del camarógrafo oculto. Bajé la cámara lentamente. El silencio de la habitación se transformó en un zumbido ensordecedor en mis oídos. Sin girarme completamente, pude ver por el rabillo del ojo que las puertas del armario eran de persiana, con las mismas rejillas horizontales que había visto en la grabación. Estaba atrapado en una jaula con un depredador que había documentado mi entrada, como quien filma a una presa cayendo en una trampa. Y entonces, rompiendo la quietud sepulcral, escuché el sonido inconfundible de una madera crujiendo detrás de mí, seguido por el roce suave de una tela sintética moviéndose. No me di la vuelta para confrontar lo que fuera que habitaba en esa oscuridad. El pánico primitivo tomó el control de mis piernas y me lancé hacia la puerta del dormitorio, tirando la cámara al suelo en mi huida desesperada. Escuché un golpe seco detrás de mí y un grito gutural, una voz humana pero distorsionada por la furia, que gritó: «Todavía no he terminado», mientras sus pasos pesados retumbaban contra el suelo de madera, persiguiéndome por el pasillo. Salté los escalones de 3 en 3, arriesgándome a romperme el cuello en la oscuridad, y me precipité hacia la ventana por la que había entrado, lanzándome al exterior, sin importarme los cristales rotos que me cortaron las manos y las rodillas al aterrizar en la tierra húmeda. Corrí hacia el bosque sin mirar atrás, impulsado por el terror puro, hasta llegar a mi coche
donde me encerré y arranqué el motor con las manos ensangrentadas y temblorosas. Nunca subí el metraje de mi GoPro, pero a veces, cuando estoy solo en casa editando otros videos y hay silencio absoluto, vuelvo a escuchar ese crujido de madera y siento la mirada de la lente en mi nuca. Lo que más me aterroriza no es que hubiera alguien allí, sino que la cámara estaba colocada sobre la mesa esperándome. Él no estaba filmando para documentar mi intrusión. Estaba filmando el inicio de algo que, afortunadamente, interrumpí antes de que llegara al clímax. La casa no estaba vacía. Estaba preparada.